Raúl Sombra es una columna que escribe el periodista Manuel Malaver y lo publica La Razón en su versión impresa del domingo 29 de enero del 2017. Esto es Caracas, Venezuela, y el título es ¿Por qué la Iglesia venezolana critica el diálogo y el Vaticano lo apoya? Exigimos que el Papa y el Estado Vaticano actúen como el Cristo Redentor que se hizo uno con con todos los hombres y no con una clase especial de ellos. Una primera y elucidable razón es que la Iglesia Católica venezolana es una institución militante, proactiva y reactiva, profundamente consustanciada con sus feligreses que son mayoritariamente democráticos y víctimas de la tiranía del indocumentado, mientras el Vaticano es una burocracia fría e impersonal que planea sobre 1.000 millones de personas cuyas angustias físicas y metafísicas le llegan como un alátido helado y evanescentes, y a través de intermediarios no siempre competentes. Pero también está el tema de que el Vaticano es un Estado, una estructura política con un presidente, príncipe o caudillo con intereses muy concretos que defender frente al lado de otros estados, y se debe a acuerdos, negociaciones o diálogos en los cuales su reino, si es de este mundo, y los estados como estados tienden a consorciarse a menos que diferencias o choques letales lo evitan. Un ejemplo de esta fatal e imperturbable realidad la sufren los ciudadanos y demócratas de todo el mundo cuando llevan sus causas a multilaterales como la ONU o la OEA y ven cómo una mayoría de gobiernos autoritarios bloquean por votos sus peticiones, y así la causa de las dictaduras o semidictaduras persiste y crece como hiedra por todo el mundo. Sin embargo, teólogos, historiadores, formadores de opinión y comunicadores notaron, alarmados desde que se inició el papado de su santidad Francisco I, que en su caso un nuevo virus, plaga o síndrome había infectado el Vaticano más peligroso que la burocracia y el estatismo, y es su militancia o simpatía con una ideología de izquierda cercana al marxismo y al comunismo, y que ya fue condenada por no cristiana y contraria a los intereses de la Iglesia por sus antecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, la teología de la liberación. Pero a Francisco las encíclicas y bulas de sus antecesores, que en términos estrictamente eclesiales deberían resultarle doctrinarios, no le dicen nada, e insiste en predicar una doctrina social que condena la propiedad privada, abomina del liberalismo económico y promueve la pobreza, que califica como categoría teologal, y que es imposible no se desborde en una política que apoya al socialismo y los gobiernos autoritarios y dictatoriales que le son secuenciales. Y es aquí donde se bifurcan los caminos de la Iglesia Católica venezolana y los del Vaticano, pues si hay una Iglesia nacional y una feligresía que estén experimentando con hambre, enfermedades y represión, hasta donde pueden llegar ideas equivocadas que prohíben la propiedad privada, la economía competitiva y el ascenso social como contrarios a la enseñanza de Cristo, esa es la venezolana. Hay hambre en Venezuela y enfermedades y presos políticos. Papa Francisco, hay un paisaje humano con miles de hambrientos que hurgan en la basura día tras día para procurarse mendrugos para subsistir, y miles de enfermos que rondan por farmacias, clínicas y hospitales buscando medicinas y atención médica, y no es por el capitalismo, la propiedad y el liberalismo, sino por un Estado socialista, benefactor y dictatorial que fabrica pobres para someterlos por hambre. Horror contra el que lucha el 99% de los prelados venezolanos, cardenales, obispos, sacerdotes y monjas, que se enfrentan sin vacilaciones a riesgo de su salud y vida contra los abusos y atropellos de la tiranía, a la cual el Vaticano juzga confiable y avala en diálogos que simplemente buscan alargar sus días.
cercano, en fin, a un despotismo como el del indocumentado, que no cesa en sus agresiones a la iglesia, como lo demuestran los asaltos y los actos vandálicos que han arrasado templos, la destrucción de imágenes sagradas en iglesias y plazas públicas, el robo de reliquias y bienes religiosos y los atropellos a sacerdotes que no pocas han pagado con sangre su fidelidad a las enseñanzas de Cristo y su iglesia. Para no ir más lejos, hace unos meses un diputado que recientemente ha sido elevado al cargo de ministro por la educación universitaria por el indocumentado, un señor Roa, ofendió gravemente su dignidad, su eminencia, el cardenal Jorge Urosa Sabino, y de paso hirió lanzándole un micrófono en la cara a un diputado de oposición que lo defendía. Pero no son cosas nuevas, sino que el difunto mismo en persona inició cruzadas de insultos y agresiones contra los cardenales Velasco y Castillo Lara, contra Monseñor Baltasar Porra y Roberto Luque y contra todos los hombres y mujeres de la iglesia, que siempre denunciaron su crueldad socialista, dictatorial y totalitaria. Hace exactamente 14 días, por ejemplo, el 14 de enero pasado, un dignísimo representante de la iglesia, Monseñor Antonio López Castillo, arzobispo de la diócesis de Barquisimeto, decía en su homilía con motivo de la celebración de la Divina Pastora: no creemos en el comunismo socialista fracasado, nosotros creemos en la democracia, y por eso yo, como pastor, nunca me callaré. María nos proteja de caer en los sistemas totalitarios que impiden que el pueblo sea libre y digno. Viva nuestro pueblo digno que quiere vivir en verdadera democracia. Lo oían y seguían y aplaudían miles de personas que prácticamente en la misa de la catedral de Barquisimeto, los 3 millones de feligreses que un día antes se congregaron en la procesión de la patrona de Lara, y los 30 millones de venezolanos que son mayoritariamente católicos, anticomunistas y demócratas. Y también la Conferencia Episcopal Venezolana, la CEV, que un día antes había escrito en un mensaje dirigido a la feligresía y al pueblo de Venezuela: la ola de represión y persecución política que se ha desatado en los últimos días lesiona gravemente el ejercicio de la institucionalidad democrática. Solo en regímenes totalitarios se impide la libre manifestación de la ciudadanía. Una advertencia que también podemos hacer válida para el proceso de diálogo que se inició, celebró y fracasó entre noviembre y diciembre del año pasado, y para el que pretende reimplementarse sin participación de la oposición democrática enfrentada a la dictadura del indocumentado, como fórmula para que la iglesia se convierta en cómplice de un crimen de lesa humanidad, de lesa democracia venezolana. Y que nos diga de nuevo y que nos obliga de nuevo a preguntarnos por qué la Santa Sede, el Estado Vaticano y más específicamente el Papa Francisco compromete la independencia e imparcialidad que debería tener en un conflicto entre venezolanos, de los cuales unos representan al comunismo ateo y otros a la Iglesia de Cristo, y contribuye a que la oposición democrática sea burlada una vez más por las maquiavelistas marxistas, y para que la dictadura del indocumentado se perpetúe y aspire a devenir en una dinastía tipo Cuba o Corea del Norte. La digna actitud de la Conferencia Episcopal Venezolana, CEV, de obispos como Ovidio Pérez Morales, Antonio López Castillo y Roberto Luque, y de sacerdotes como José Palmar y Lenin Bastidas, no le dicen nada a Bergoglio, Parolín y sus portavoces en Caracas, Claudio Mariacelli y Aldo Giordano. Pues parece que no, y la explicación del menoscabo con que actúan frente a una de las iglesias más heroicas del continente del mundo, y solo puede encontrarse en la reforma que emprendió Francisco desde que inició su papado, y de las cuales una en especial, querida a la teología de la liberación, lo acerca de manera irreparable al totalitarismo marxista y lo aleja del humanismo, la libertad y la democracia cristiana. Nos referimos al tema de la pobreza sublimemente expuesto por Jesús en el Sermón de la Montaña, pero en sentido alguno para concederle una suerte de categoría o virtual teologal por la que tengan que sacrificarse valores cristianos tan fundamentales como el amaos los unos a los otros, mi reino no es de este mundo, y el César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.
y que son las verdades eternas en las que el cristianismo se refracta con el ateísmo marxista que sí y convierte a los pobres en una suerte de centro absoluto, inamovibles, estáticos, a nombre del cual se pueden cometer crímenes, transgresiones, injusticias sin fin, puesto que si el sentido de la vida es vivir y morir por ellos, ¿por qué privarlos entonces de transmutarlos de santos en asesinos, de inocentes en verdugos y de víctimas en victimarios? Palabras, ideas y pensamientos más históricos y reales de lo que comúnmente se admite, y que referidos a la crisis que hoy se vive en Venezuela, es el horror por el que exigimos que el Papa y el Vaticano sean realmente cristianos y actúen como el Cristo Redentor que se hizo uno con todos los hombres y no con una clase especial de ellos, ya fueran ricos, pobres, blancos, negros, hombres o mujeres. Hasta aquí el artículo, la columna Rabo de Sombra que publica el periodista Manuel Malaver en el semanario La Razón, en su versión impresa de este domingo 29 de enero del 2017, y que es leído por este servidor, Joel Castro.